una de las mejores estrategias para enfrentar las situaciones es reconocer que necesitamos ayuda y, por supuesto, dejarse acompañar. Y yo estuve en muchas ocasiones en ese tipo de lugares. Esta es la historia de Alex, pero yo estoy casi que convencida que es una historia que viven demasiadas personas, incluso muy cercanas a nosotros, a ustedes que nos están escuchando. No tenía como esa voluntad, como esa capacidad de poder decir, yo tengo que salir de esto. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Psicología para la Vida Real. Hoy estoy con Alexander Gaviria, él es estudiante de 7º semestre y también trabaja en Enviaseo en Envigado. Yo a Alex lo conocí cuando era su profesora en la universidad en la que hoy estudia y yo pude identificar en él una historia de vida que me impactó y que quiero que él nos la pueda compartir y aprender bastante de lo que es ser perseverantes, de lo que es ser luchadores en la vida y que aprendamos bastante de esta historia tan maravillosa. Él no lo sabe probablemente, pero en medio de los tinticos en el pasillo, de las conversaciones ahí en la universidad, yo dije, qué brillante hasta donde has llegado y el recorrido que este hombre maravilloso tiene. Y bueno, gracias Alex por querer estar acá, compartirnos esa experiencia. Y bueno, cuéntanos un poquito quién eres y empezamos con esta historia. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Es de mucho agrado para mí. Soy padre, soy estudiante, como ya lo dijiste. Trabajo en Enviaseo como tal en la noche. Es un espacio que la empresa me permite para poder estudiar en horas de la mañana. Mi familia actualmente conformada por mi esposa Laidiana. En común tenemos 2 niñas, una que fallece a los 84 días de haber nacido y casi exactamente a los 2 años nace Isabela. Para nosotros es una bendición, es como ese pacto que tuvo Dios con el pueblo en el diluvio, donde Dios le dice a Noé que hace un pacto con ellos y que cuando ellos vean el arco iris, ese va a ser como la muestra de ese pacto que él hace con ellos. Y dicen que nuestra bebé Isabela es una bebé arcoíris. Entonces para nosotros ha sido muy duro la pérdida de nuestra niña Abigail, pero como tal, Dios decimos que nos premió, nos bendijo con la llegada de Isabela. También está mi hijo Dylan y un hijo mayor que tengo, Mateo, que está próximo a cumplir 20 años. Bueno, vamos a empezar hablando, Alex, un poco de tu historia, de cómo fue tu infancia. Tenemos un recorrido, una historia marcada por situaciones importantes en la vida de Alex, que desde allí es donde nos va a generar todo este aprendizaje. Y quisiera empezar a que nos cuentes cómo fue esa historia con tu mamá, por ejemplo, y a partir de allí, cómo es el encuentro también que tienes tú con el tema de la espiritualidad, con Dios, y bueno, nos vamos yendo como en todo este trayecto. Bueno, Laura, te cuento. Mi infancia, tengo recuerdos de no haber momentos de tristeza, de pronto muy pocos momentos alegres y no tuve como esa figura paterna como tal que hoy en día es como tan necesaria en un hogar donde esa figura representa en los hijos como una seguridad, pues como para poder que los hijos se enfrenten muchas adversidades de pronto que hay en el transcurrir de la vida. Viví con mi madre, hermano de tengo 2 hermanos más. Estos 2 hermanos, mi hermana es mayor, mi hermano es el menor y vivíamos en muchas dificultades.
en muchas dificultades y creo que esas dificultades me han enseñado y me han dado como fuerzas para poder salir adelante, para no quedarme como en ese pasado. Pero también tengo algo muy importante que fue haber recibido a Dios en mi corazón y es algo muy importante porque por medio de esta fe he podido crecer un poco y esa fe y el creer en lo que Él tiene para nosotros, sus promesas como tal, me hacen tener más fuerza para poder seguir adelante. Ok, y miren qué importante entender que cuando se nace tal vez sin una figura paterna como muy presente, también una mamá que me contabas pues por el tema laboral y por tener también que cumplir como con las necesidades del hogar, entonces te ponía cuidadores, ¿cierto? Cuidadoras que eran familiares, primas, ¿sí? Para que te pudieran cuidar, pero también estaba un poco ausente como en ese dar cariño, en ese dar afecto, que aquí la importancia, los que son papás y mamás, de entender esto, de que no es el hecho de que se tengan que quedar en casa todo el día con sus hijos, pero sí es el hecho de que si por trabajo u otras ocupaciones no pueden estar siempre ahí, entonces pilas con la calidad de tiempo, pilas con el dedicar pequeños momentos, pero llenos de afecto, de aprendizaje también para sus hijos, de acompañamiento, ¿sí? En esa historia tú me cuentas que conociste el tema de la presencia de Dios en tu vida, que cuando yo te escuchaba hace un ratico que hablábamos, yo decía, ok, llegó como a tu vida esa figura paterna, Dios a través de la iglesia, ¿sí? Como llenando un poco ese vacío ahí, pero ¿qué pasa ya más adelante en tu adolescencia? Bueno, mira, te digo algo. Nosotros como tal tuvimos muchas dificultades y Dios en su misericordia y en su amor le da un empleo a mi mamá. Okay. A partir de ahí, antes, en ese antes, nosotros estuvimos viviendo en muchas situaciones difíciles hasta el, hasta el punto de tener noches de dormir en la calle. Hubo momentos de lluvia y fue momentos donde nos tocó vivir, como te dije, en la calle. Estuve un tiempo también, antes de mi adolescencia, estuve un tiempo en un hogar Okay. para niños, dado a que mi mamá tenía que trabajar y como no tenía quien nos cuidara, y a eso sumándole que Alexander era muy hiperactivo y en ese entonces no era hiperactivo, sino que era inquieto, era insoportable. Entonces, ese fue el motivo por el que estuve en ese lugar también. Ya en la adolescencia empezamos pues a vivir aparte. Mi madre sostenía el hogar con el sueldo, pues lo que ganaba. Empezamos a estudiar, fue una adolescencia también muy solitaria. Y la parte donde dices que recibí como ese apoyo o esa parte donde dices de que encontré como esa La figura figura, paterna, sí. sí, esa figura paterna que es Dios y que cuando uno se mete, por decirlo así, en ese rol o en ese cuento de aceptar de que Él no está como tal presente, pero que sí está presente y Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, entonces en esos momentos de soledad, de crecimiento, en esa adolescencia, quizás no lo tenía como tan, no era como tan creíble para mí. Tan Sí, claro. tan claro, no era tan claro para mí, pero en el día a día y hasta el sol de hoy puedo dar fe de que en cada momento y en cada situación que yo he vivido, he podido ver la mano de Dios sobre mí, he podido ver su mano sobre mí, me ha guardado de situaciones muy dolorosas. Tengo un recuerdo y ese recuerdo no es muy latente al despertarme. A la edad de los 14 años vivía en un barrio en Itagüí donde era de mucha violencia. Y en ese momento ya estaba trabajando
en una empresa. Eso fue un proceso también de pedir un permiso en el Ministerio de Trabajo para poder laborar por ser menor de edad. Entonces, en ese momento, en esa empresa me mandan a hacer un mandado, ¿sí? Y resulta que dos jóvenes del barrio se me acercan y el uno le dice al otro, míralo acá, lo cogimos, míralo acá. Y uno de ellos saca una pistola, un revólver, un 38, y lo empieza a martillar. Me lo ponen en la cabeza, él lo martilla y el otro le dice, pero dispárale, dispárale. Y él con palabras groseras dice, no, este hijo de tantas, revólver no quiere martillar, no quiere martillar. Yo me quedé pasmado y luego de que pude reaccionar, solamente le daba gracias a Dios porque había guardado mi vida. También a la edad de esos 14 años, la curiosidad de conocer y de probar ciertas cosas que se veían en la comunidad. Decido probar lo que es la marihuana y a partir de ese momento fui consumidor durante más de 25 años aproximadamente. Okay. Miren la historia que estamos escuchando, cómo transcurre bajo una protección y bajo, más que protección, como una conexión que Alex tiene desde los 5 años, que su mamá lo lleva a una iglesia cristiana, ¿sí? Él empieza a encontrar desde ahí pues como esta presencia que tiempo después, no en ese momento, él dice, esto me ayudó y puede entender cómo, ¿cierto? Puede entender cómo y esto simplemente afianza mucho más la relación que él tiene con Dios. Este es otro momento de la historia donde es el tema del consumo de sustancias. Y a mí me parece que es, o sea, esta es la historia de Alex, pero yo estoy casi que convencida que es una historia que viven demasiadas personas, incluso muy cercanas a nosotros, a ustedes que nos están escuchando, de no, por curiosidad, mi hijo consume, no, por curiosidad consumí, me atreví a probar tal cosa. No es por, no, hay que tener cuidado también como los entornos y las dinámicas y las presencias también de otras personas, por ejemplo, a nuestros hijos, pero la historia de Alex, claro, ustedes lo han escuchado, desde la soledad, desde él mismo tratando de luchar con sus propios miedos, con sus propias oscuridades, llega a este momento. ¿Cómo se vive ese momento? ¿Cómo cambia eso tu vida? Y qué camino tomas tú, qué orientación haces tú con el consumo de sustancias. Bueno, Laura, mira, no fue un momento fácil, fue un momento muy duro, me tocaba hacerlo al escondido. Le husmeaba a mi mamá la billetera también para poder sostener ese vicio. No llegué a robar en la calle, no llegué a ser un delincuente en la calle como tal, pero con los mandados que hacía, con las platas o ligas que de pronto me daban en el momento, con eso iba manteniendo pues como ese consumo. El consumo empezó con marihuana, pero fue avanzando y fue avanzando al momento de consumir otras sustancias como lo son las pepas o les dicen las ruedas, el perico. Tuve momentos en los cuales en mi desarrollo pues de la adolescencia a la juventud, en los cuales mantenía en lo que es el sector La Playa y me mantenía con los hippies. Entonces allá consumíamos toda clase de sustancias, además que también consumíamos licor. Y el licor que consumíamos era alcohol literal. O sea que estuve sumergido un tiempo también en ese consumo de licor. Estuve o transité algunos lugares como en este momento son conocidos como las cuevas o algunos lugares de Medellín donde son casas de vicio,
y les permiten la entrada a todo aquel que consume bazuca. Ok. Sí, y yo estuve en muchas ocasiones en ese tipo de lugares. Cada que yo salía de un lugar de esos o que transcurría en un lugar de esos, siempre se me acercaba alguien a hablarme de lo que ha vivido, a hablarme del por qué estaba ahí sumergido en ese entorno. Entonces, siempre me preguntaba yo el por qué estoy acá, por qué estoy viviendo esto, Dios, por qué me permites vivir esto. Y era como decir que lloraba amargamente, porque yo decía, yo tengo un conocimiento, sé de que Dios lo saca a uno de esto, pero yo estaba ahí sumergido. No tenía como esa voluntad, como esa capacidad de poder decir, yo tengo que salir de esto, tengo que hacer algo por esas personas que están allá también haciendo lo que por la necesidad los llevó a eso. Sí, pero es una necesidad también de desconocimiento, porque hay muchas formas de uno poder salir de eso. Y una muy importante es aceptar que somos personas y que como personas nos equivocamos. Pero la fortaleza en Dios es primordial. Ok, o sea que viviste, ¿cuántos años fue que pasaste en ese proceso de consumo? En ese proceso de consumo aproximadamente 25 años. 25 años. Imagínense, o sea, el tema del dolor, de la culpa, de pronto de no hacer las cosas que querías en el momento, estancado también por la misma situación. ¿Qué pasa que hoy por hoy está aquí y tiene su carrera y tiene su familia y tiene su trabajo? Pues porque hubo un cambio. ¿Y cómo llegas después de 25 años a ese cambio? ¿Qué te movilizó? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad la historia yo creo que en este espacio quedaría cortica. Ok. Eh, Hace varios años un amigo me dijo, Alex, usted puede escribir un libro. No sé, yo todavía lo tengo en mente y creo que en algún momento Dios me dará la capacidad de poder hacerlo. Ojalá que sí. Bueno, pasan muchas situaciones en mi vida. Estuve también en el ejército tratando como de evadir muchas cosas o evadir de pronto eso que Dios tiene para mí, tratando de esconder o evadir responsabilidades. Pensaba que el ir al ejército me iba a ayudar a salir del hueco en el que estaba. Del consumo. Sí, creía eso, de que esa experiencia ya me iba a ayudar a transformar pues un poco mi vida. Pero no, es igual, las experiencias allá son iguales. Eh, es una disciplina, pero todo es muy permisivo. Ok. No hay un control como tal. Entonces, es decisión de uno. Es decisión de uno. Ahora, aproximadamente hace 4 años, es que debido a ciertas situaciones que se me presentaron en mi vida, pude como hacer un alto en el camino, tomar la decisión de seguir adelante en los caminos de Dios. Actualmente yo me congrego, Ok. tengo personas que me han ayudado como tal, que en mi proceso han estado orando, me guían en el día a día, me guían, me dan palabra de aliento para poder seguir adelante. Entonces, también la academia en la universidad también ha sido algo valioso, porque lo que estoy estudiando, creo que el ser psicólogo y más desde la parte espiritual, yo creo que podré hacer mucho por lo que yo he querido, que es trabajar con estas personas que actualmente consumen. Entonces, tú también,
Fuiste muy, sí, muy especial en momentos que tuve como de angustia. Me supiste guiar desde la parte de la psicología. A eso súmele el conocimiento pues de la palabra de Dios como tal. Entonces es como conjugar esa parte y ese conocimiento o esa teoría de la psicología con la Biblia, con la palabra de Dios. Y eso me ha ayudado como para estar en este momento viviendo lo que estoy viviendo, que es muy agradable. Ok, quiero resaltar algo y miren la importancia primero de buscar ayuda. Una de las mejores estrategias para enfrentar las situaciones es reconocer que necesitamos ayuda y por supuesto dejarse acompañar. Si Alex no lo hubiera hecho de las personas que hoy en día lo acompañan y lo guiaron en ese momento, muy probablemente no hubiese podido salir. Entonces, claro, es una suma de un montón de factores, pero lo más importante es dejarse acompañar, entender que en esa vulnerabilidad de seres humanos nos equivocamos, cometemos errores y a veces solos no somos capaces de lograrlo, pero cuando tocamos la puerta, nos la abren y nos permitimos entrar en esa ayuda, miren cómo transformamos la vida. Entonces hay que dejar un poco el egoísmo al lado y permitirnos dejarnos ayudar. Alex, bueno, entonces pasaste todo esto que nos cuentas y empiezas a ver un poco con mayor claridad tu camino y llega el tema de estudiar psicología y también que se te cumpla el sueño que para ti ha sido tan importante en la vida y es tener una familia. ¿Cómo empiezas a vivir estas dos experiencias en tu vida y por qué psicología? Bueno, Laura, mira, psicología, ¿por qué? Porque como de pronto lo mencioné anteriormente, en esos episodios que viví en esos lugares, digamos así, esos antros en los que en algún momento estuve, hubo personas que se me acercaban a contarme sus historias, personas que sin conocerme solamente por el acercamiento de compartir ese consumo, se me acercaban a contarme sus historias, a decirme sus problemáticas, a decirme del por qué estaban sumergidos en ese consumo. Personas que fueron violadas y que fueron abusadas. Entonces el tema de la psicología siempre estuvo como presente. Al momento de ingresar a la empresa para la cual laboro y que de una u otra forma estoy muy agradecido con Dios porque me permite trabajar ahí, entonces ya tuve como esa capacidad económica de poder decir y definir y entrar a estudiar. El tema de la familia también fue algo que, aunque no lo tuve presente en mi niñez y en mi adolescencia o a lo largo de mi vida, como tal, conformar la familia y conformarla adecuadamente, conformarla bajo los parámetros bíblicos, los parámetros de Dios, siempre estuvo presente. Tuve la oportunidad de estar casado antes de conformar en este momento con mi esposa, con mi esposa actual. Tuve esa oportunidad. Eh, en base a digámoslo así, a esas inseguridades que manejaba como tal, no me funcionó. O sea, no fue algo que digamos, eh, no fue algo verdaderamente, también porque hacía falta tener a Dios en medio de esa relación, tener a Dios en medio de esa, de esa unión. Creo que me faltó, en lo personal lo digo por mí, me faltó fue a mí como tener esa capacidad y ser un hombre responsable, ser un hombre capaz de llevar como un hogar como tal. Entonces creo que hasta ese momento todavía no tenía como esa capacidad, digámoslo, moral o esa capacidad de creer de que
así tuviera un empleo donde ganara un mínimo, se podía conformar un hogar y se podían hacer muchas cosas. Pero cuando es Dios el que está en la parte encima de ese triángulo, entonces por más situaciones e inconformidades que haya en la relación y en esa convivencia con la pareja, son más llevaderas y aprendemos uno del otro. Es como un equipo. A mí me parece que la historia de Alex nos enseña también como esa importancia de entender que a veces llegar a lo que queremos no es tan simple, ¿sí? Que a veces nos toca cuestionarnos mucho y sobre todo reconocer qué me faltó. Miren que él lo dice, en mi primer matrimonio me faltó ser esto, me faltó tener a Dios, me faltó ser responsable, me faltó ser de pronto maduro, o sea, y eso desde ahí, desde ese reconocimiento del error, es donde viene también el cambio, porque si uno va por la vida teniendo relaciones que tal vez no son muy sanas, no acompañando nuestras familias o las personas que queremos de la mejor manera, de pronto por mi forma de ser tan pesada, por mi mala forma de comunicar, si uno va por ahí dejando esa manera de ser y no nos preguntamos, venid, si lo estoy haciendo bien, ¿qué me está faltando? ¿Sí? Sino que tenemos como unos factores que nos dicen, no resultó, la relación con la persona no se dio, tus hijos no te quieren, en tu trabajo hay un montón de problemas contigo, con tus amigos no te volvieron a hablar y uno sigue por la vida como que el problema es de los demás. No, es importante reconocernos y desde ahí empezar a generar cambios. Y Alex desde ahí dijo, bueno, necesito a Dios y necesito orientarme y enfocarme en la relación. Ahorita tienes la familia que querías, como me lo mencionabas, pero hubo una situación que mencionaste al principio de este video que yo quisiera que nos hables desde lo que fue para ti vivir una pérdida tan significativa, cómo fue de importante tener ahí a tu familia y cómo asumieron la muerte de tu hija a los 80 y pico años de días de nacida, ¿cierto? ¿Eran 80? 84 días después de nacer, tu hija fallece. ¿Cómo viviste con tu familia esa situación? Bueno, Laura, mira, no fue un episodio fácil, todavía es doloroso, todavía, eh, todavía vemos las fotos, todavía lloramos esa pérdida, pero fue algo que nos ayudó a nosotros a crecer. Fue algo que pudimos sentarnos, mi esposa y yo, y como cuestionarnos nosotros mismos. Y empezamos a cuestionarnos y a decirnos, algo tenía Dios algo tiene Dios para nosotros y algo nos quiere enseñar Dios con esta pérdida. Alex, yo quisiera, si tú lo permites, que pongamos en contexto un poquito las personas. O sea, la niña nació, ¿qué pasó a los 84 días? Que ustedes ya atravesaron ese dolor tan grande. Bueno, mira, pues mi esposa en este momento, actualmente no estábamos casados, Okay. entonces ella queda en embarazo y a los 3 meses de la ecografía, el médico que hace la ecografía nos dice, deben de abortar porque la niña viene con una cardiopatía que se llama síndrome del corazón hipoplásico izquierdo. Esta cardiopatía consiste en que el lado izquierdo del corazón está como una pasita y tenía mucho flujo hacia los pulmones y poco flujo hacia sus extremidades. Para nosotros recibir esa noticia fue muy duro. Nosotros tomamos la decisión y dijimos,
si Dios nos permitió tenerla, nosotros creíamos en que podía ser sana, ¿sí? Pero uno, los pensamientos que nosotros tenemos no son como los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Para nosotros fue duro y siempre durante los 9 meses estuvimos creyendo de que la niña iba a ser sana. ¿Qué pasa? La niña nace y el médico que nos dijo inicialmente que abortáramos, el médico dice en la última ecografía, la niña nace y se muere. Nosotros le dijimos, bueno doctor, si esa es la voluntad de Dios, que la niña nazca y se muera en el momento de nacer, ese era el plan de Dios. Ahora, la niña nace y dura 84 días y esos 84 días son interna en la clínica. Estuvo 2 días en el Hospital Manuel Uribe Ángel y estuvo 82 días en la clínica cardiovascular donde le realizaron 4 cirugías. Y nosotros a nosotros en cada cirugía nos decían, la niña en esta cirugía se puede morir. Nosotros hicimos hasta donde humanamente, como padres, podíamos. Nunca la abandonamos. Siempre cada día estuvimos ahí con ella. Los médicos, cuando la niña fallece, los médicos y las enfermeras están con nosotros acompañándonos y ellos nos dicen, ustedes son los mejores padres, ustedes son los mejores padres porque ustedes nunca la abandonaron. Infortunadamente vimos cómo niños enfermos y postrados allá en esa UCI, los padres iban cada 8 días a preguntar por sus hijos. Y es muy doloroso. Pero nosotros siempre estuvimos ahí presentes, siempre en cada día, y así yo tuviera que venir a trabajar, madrugábamos los dos y luego nos veníamos en horas de la tarde para yo irme a trabajar. Y al otro día fue igual. Siempre tuvimos el acompañamiento de líderes de la iglesia y pastores de diferentes iglesias, dándonos ese acompañamiento y orando siempre con nosotros, dándonos esa voz de aliento. Y es algo, Laura, como lo dije ahorita, los pensamientos que nosotros queremos no son los que Dios tiene para nosotros. Nosotros oramos para que Dios sanara a nuestra bebé, pero también le decíamos que se haga tu voluntad. Entonces, a veces, digamos que nosotros mismos no estábamos siendo consecuentes con esa oración, porque pedíamos de que Dios la sanara, pero también que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces es algo que a veces nosotros como seres humanos debemos de tener muy en cuenta. Y para nosotros fue muy sano porque pudimos en cierta forma sanar ese momento y tratar de hacer el duelo en base a una fundación de madres gestantes en la cual nosotros íbamos y servíamos como voluntarios. Para nosotros fue muy especial poder estar allí, poder compartir con mamás que tienen muchas dificultades, que no tienen una red de apoyo, pero ya podíamos servir y de una u otra forma. Esos niños en ese momento, después de que falleciera nuestra bebé, esos niños pudieron de pronto ayudar a cerrar un poco esa herida, esa brecha que dejó nuestra Abigail. En este momento está aproximadamente casi a los 2 años, como lo dije al inicio, nació Isabela
es una niña completamente sana. Temor que teníamos nosotros también, ¿sabes? Teníamos mucho temor porque los médicos al inicio nos dijeron, usted no puede volver a quedar, le dijeron a mi esposa, usted no puede volver a quedar en embarazo, porque el próximo bebé que ustedes engendren van a ser con las mismas condiciones. Entonces siempre hubo ese temor, pero siempre sin perder esa fe en Dios. Y en este momento, aproximadamente casi a los 2 años nace Isabela y es una niña completamente sana, es una niña hermosa y para nosotros es como esa bendición o ese regalo que Dios nos da por perseverar en un momento en el que renegamos de Dios por la situación, pero nos tocó pedirle perdón a Dios, reconocer nuestra humanidad y aceptar. Y ahora vemos esa bebé como ese regalo, como esa recompensa por la perseverancia. Ok, qué mensaje tan importante entender que podemos tener como base algo que nos ayude a soportar. Miren, la vida no siempre es color de rosa. A todos, a Alex, a los que nos escuchan, a mí, nos pasan situaciones difíciles. Qué importante buscar esa base. Para Alex fue el encuentro y la conexión con Dios y a partir de ahí esto le ha ayudado a superar tantas adversidades y construir también en su vida, porque no solamente es Dios para lo negativo, sino también para eso positivo que le ha pasado en la vida. Pero también la invitación es, listo, si para ti de pronto por X ideologías, por muchas cosas, porque somos diferentes todos, no es un tema de Dios, intenta buscar qué es, en qué te puedes basar, en qué te puedes apoyar en tu vida. Hay personas que acuden al tema de Dios y la espiritualidad, otros al tema de la espiritualidad, otros al tema de un encuentro como de un proceso personal, o sea, pero es como independientemente que es lo importante de tener un sustento, una base, un grupo de apoyo y cómo también tú generas esas conexiones con otras personas que cuando tú estés pasando por un mal momento, tú voltees y digas, yo tengo personas que me pueden apoyar, pero eso es una construcción, ¿sí? Eso, si yo estoy solo por la vida, nunca me preocupo por el otro, por cómo está el otro, por trabajar en esos vínculos con las otras personas. Cuando me pasa algo, claro, me veo muy solo, ¿sí? Y el otro siempre será importante para yo intentar avanzar, intentar superar. Entonces, qué importante trabajar y el llamado a la acción sería trabajar en qué base tienes tú para apoyarte en las situaciones difíciles en tu vida y también cómo estás manejando, cuidando y protegiendo esos vínculos de tus grupos o tu grupo de apoyo. Sí, en este caso Alex nos ha enseñado que su iglesia, las personas que lo acompañaron, su familia, pues fue este bastón tan impresionante en tu vida y tan importante. Alex, quisiera para ir cerrando con esta historia tan maravillosa, que tú les digas a las personas que en algún momento pasaron o por un duelo o perdieron también a una persona significativa, algo tan doloroso, el mensaje para ellos que de pronto están desesperanzados, que de pronto están cansados del camino, que de pronto no creen, ¿sí? En que también Dios les sonríe, en que también Dios los acompaña y que la vida puede llegar a ser mejor en algún punto. ¿Qué quisieras decirles, por favor? Bueno, yo voy a hacer un paréntesis porque creo que se me pasaba a contar algo también Claro que sí. importante en mi vida. Y fue que en ese transcurrir de los años, en algún momento ya estando en la universidad, recordé que en mi niñez fui abusado, Okay. ¿sí? Y otros episodios que tengo muy presentes es que en algún momento de mi vida quise quitarme la vida. En algún momento recuerdo de hasta llegar y coger una soga para, para acabar con mi vida, ¿cierto? Pero siempre en cada momento de esos de mi vida
siempre tenía a Dios presente. Siempre tenía a Dios presente. Hay momentos y situaciones que son desesperantes, son frustrantes, que uno piensa que uno no vale nada, que uno piensa que uno está solo. Y verdaderamente a veces uno mismo se niega esa oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios. La verdad es algo indescriptible, que solamente quien puede tener ese acercamiento o toma la decisión de acercarse, de buscar a Dios, de aceptar a Dios en su corazón, puede pasar por encima de estas situaciones de vida. Yo lo baso en que en las escrituras hay muchas anécdotas, como lo fue Moisés. Moisés vivía en un palacio, pero Moisés, Dios lo llevó a que viviera un proceso al desierto. Y cada quien vivimos nuestro proceso. Para cada persona, el proceso es muy individual, pero está en nosotros poder vivir, permitirnos vivir ese proceso y no quedarnos estancados, sino que yo puedo y que Dios es mi fortaleza. Yo les digo de verdad que, como lo dice en Filipenses 4:13, el Señor es mi fortaleza. Bueno, Alex, con este gran mensaje de esperanza, con este gran mensaje de que sí hay un camino, de que sí podemos vencer las situaciones que nos pasan a través de esa conexión con Dios, a través también de esa conexión con ustedes mismos, de buscar ese soporte, ese bastón que los pueda ayudar a mantenerse, porque no queremos, o sea, quisiera decirles, busquen esto para que nunca sufran en la vida, hagan esto para que nunca les duela nada, pero es que esa no es la realidad. El dolor hace parte de la vida, la tristeza, la frustración, el sufrimiento en general hace parte de nuestra vida, y por eso entenderlo es tan importante, porque cuando yo sé que hace parte de mi vida, entonces yo me preparo para poder enfrentar esos momentos de dolor y de sufrimiento, ¿sí? Pero si yo voy por la vida pensando que nunca me va a pasar, que yo siempre voy a ser feliz, que a mí nunca me va a doler nada, que sí, con esas expectativas tan ideales y tan fantásticas, sí, entonces no estoy basando mi existencia en la realidad, que es: seremos felices, pero también pasarán momentos tristes. Y cuando pasan momentos tan dolorosos, ¿estás preparado? ¿Ya has pensado en esto? Yo a veces les digo esto a las personas y me dicen: ay, no, a mí no me gusta pensar en eso. Cuando pase lo malo, pues yo ya pienso qué hago, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, estás desconociendo que lo malo no es que si te pasa o no te pasa, eso hace parte de la vida, ¿sí? Tal vez a uno les pasa más temprano, tal vez a otros más tarde, pero siempre hará parte de la vida, y qué bueno que te prepares. Alex, ¿quisieras decir algo más? Bueno, sí, la verdad que sí, uno a veces omite o se hace el loco de esas situaciones que de pronto en la vida, en algún momento nos van a llegar. El duelo, vivir un duelo como tal, hace parte de nuestra vida. A algunos nos ha pasado con muchos familiares, a otros pues no, nos toca como tal vivirlo en pleno, así como en el caso que me tocó a mí. Pero es como reconocerlo, de que es algo necesario, de que es algo inevitable de vivirlo. Y crear esa conciencia, porque es muy doloroso dejar a un ser querido en un cementerio o en una sala de cremación, es muy doloroso. Pero crear esa conciencia y ser de que esa realidad la vamos a vivir, de que esa realidad va a tocar nuestro corazón, y poder estar fuertes, poder estar tranquilos. Y son momentos donde aprendes, son momentos donde
puedes sentarte y sacar conclusiones o sacar toda tu rabia, todo tu enojo, pero son momentos inevitables de vivir. Entonces, ser fuertes al momento de que les toque vivir esos momentos. Muchas gracias, Alex, por este mensaje, por tu historia, por querer compartirla, y seguramente tocará, esperamos que, porque para eso son estos espacios, tocará la vida de otras personas que o están pasando por lo que tú pasaste o ya lo pasaron también y tal vez no lo habían visto de la manera como tú lo ves. Por eso ahí es donde yo digo que estos espacios tienen riqueza. Mil gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video. Chao.